aquí. El primero está en lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, lo que es Mateo 5, 6 y 7. Ese es un discurso amplio, con mucho contenido teológico. Ese es el segundo de ellos. Bueno, el primero es la genealogía de Jesús, luego viene el Sermón del Monte, y este tercero habla ya del ministerio práctico de Jesús, porque él en Mateo nos habla en el comienzo, nos habla de la descendencia de Jesús, de dónde viene, y comienza hablando que él es hijo de David, y empieza a hablar de ese reino, por eso él está hablando del reino de Dios. Luego nos habla del carácter que debe distinguir a los ciudadanos del reino de Dios, aquellos que decimos creer en Jesús. Nos muestra las demandas, las exigencias, el carácter de los hijos de Dios, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra creencia, en dónde se basa todo lo que hacemos. Y aquí encontramos otro discurso, que es el discurso en el capítulo 10, encontramos cómo él viene y da unas instrucciones claras a sus siervos, a sus ciudadanos, sobre cómo ir, cuál es el contenido del mensaje, cuáles son los requisitos, qué deben hacer, qué no deben hacer, cuál es la autoridad con la cual ir. Este es uno de los contenidos mayores del Evangelio de Mateo, y nos está mostrando a un Jesús Señor. Y luego él nos dice acá que él iba predicando el Evangelio, y otra cosa que hacía, sanando toda enfermedad. Diga conmigo, toda enfermedad. Es decir, Jesús no estaba caminando, no estaba mirando allí, tal vez está muy difícil, tal vez esta no. Muchas veces muchos de nosotros, Eduardo, bienvenido, no lo he visto, mi sobrino, bienvenido. Es que vino de Barranquilla, perdónenme por favor el lapsus. Entonces, resulta que él, cuando él estaba de un lugar a otro, uno lo veía a él sanando toda enfermedad. Y algo que resalta este texto, que es lo que quiero compartir hoy, es acerca de ver la compasión, el motor, que era lo que inspiraba y movía el corazón de Jesús. ¿Por qué él hacía lo que hacía? ¿Por qué él recorría? Necesitamos entender claramente el por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces nosotros presentamos estrategias para alcanzar la gente, para ir por el necesitado, para fundar iglesias, como lo hicimos ayer con la iglesia en Jamundí. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué hacía que él recorriera lugares? Y él, a pesar del cansancio, porque él como ser humano, la Biblia nos muestra que él tenía hambre, él tenía sed, él se cansaba también, pero él no se daba por vencido y seguía con ese recorrido y esta misión. ¿Qué hacía que él se acercara donde la gente para predicarle, para enseñarle? ¿Qué hacía que él, por qué él sanaba toda enfermedad? Y hay algo aquí en este pasaje muy importante, y es que podamos entender la compasión que le movía. Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos decir que Jesús no podía quedarse indiferente ante el dolor de la humanidad. Nosotros, hasta que no recibamos esa misma compasión de Jesús, quizás no tendremos esa fuerza para ir a tantos lugares, un Turfa Extrema, Amazonas, ir al vecino, ir a un lugar, ir a otro, recorriendo, compartiendo, enseñando. Necesitamos que el Señor hoy nos permita ver, y si lo estamos viendo, nos traiga a nuestro corazón un nivel de revelación de su compasión, para que podamos entender que cuando vemos a un enfermo, recordemos el ejemplo del maestro, que él veía a un enfermo y él ministraba. Él veía a alguien padeciendo con dolor y él se acercaba. Este primer versículo nos muestra el cuadro que Dios espera de nosotros, el cuadro de un Jesús compasivo, amoroso, un Jesús presto, un Jesús misericordioso, que no se queda indiferente ante el dolor. Y en el 36 él se detiene en un momento determinado y dice: y al ver las multitudes, ¿al ver qué? Las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mira lo que dice la palabra. Ya lo vemos a él
teniendo una compasión activa, yendo, ministrando, sanando, enseñando. Pero hay un momento en que Él se detiene. Él se para y ve la cantidad de gente, ve las multitudes y dice que Él tuvo compasión de ellas. Y Él, en esa compasión, que ahora les describo qué significa compasión, Él tiene un cuadro. Él ve las multitudes de una manera distinta a como lo veían los demás. Quizás muy distinta a como tú y yo lo vemos, porque Él las vio bajo tres, podemos decir, bajo tres enfoques. El primero dice que Él los vio como porque estaban desamparadas. Segundo, las vio que estaban ¿qué? Dispersas como ovejas. Pero mire lo que dice, como ovejas que no tienen pastor. Las vio a ellas solitarias y las vio con la necesidad de un guía. Había unos guías en ese entonces. Los guías eran los fariseos, los guías eran los escribas, los maestros de la ley, todos los escribas que hablaban la palabra del Señor, pero tristemente para ellos no tenían la misma compasión. Para ellos la gente no era más que parte de una multitud, no era más que parte de un pueblo religioso, y le importaba más la ley que el corazón de ellos. Por eso Jesús tuvo tanto contraste con ellos, tanto choque con ellos. Y luego entonces Él vio las multitudes, Él las ve dispersas, las ve desamparadas y las ve como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace? Me encanta mucho leer esta escritura, como Jesús no solamente ve la necesidad y se queda allí. Él inmediatamente busca una respuesta, Él busca la solución. ¿Y cuál es la solución de Jesús? Versículo 37. Entonces, ¿qué hizo Él? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuál fue la causa de la dispersión, la causa del desamparo y la causa de la falta de liderazgo y de guía para el pueblo? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era? ¿La misma enfermedad? ¿La misma soledad? ¿Cuál era la causa? Lo que vemos aquí según Jesús. ¿Cuál era la causa de que la gente se encontrara perdida, se encontrara solitaria, se encontrara abandonada, que la gente se encontrara sin amparo alguno? ¿Cuál era la causa? Mira lo que dice acá. Jesús le dice a los discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál era la causa? La falta de obreros. ¿Por qué el mundo está como está? Porque los obreros estamos sentados engordando. Bueno, no físicamente tanto algunos, pero porque los obreros estamos sentados sin entender que somos obreros, sin entender lo que somos. Nosotros nos vemos siempre como ovejas, pero el Señor, nosotros llegamos al Señor como ovejas, pero el Señor nos convierte en pastores del rebaño, nos convierte en la respuesta para el mundo. Nosotros a veces como que no tenemos la perspectiva y el entendimiento claro del por qué vinimos a Jesús. Quiero que veamos, que vayan conmigo un momento a el capítulo 8. Vamos a devolvernos un momento acá, no nos vamos a quedar demasiado, pero quiero resaltar algunas cosas. La primera parte del cuadro de este capítulo 9:35 nos muestra a un Jesús recorriendo las aldeas y cada uno de los lugares, sanando y predicando el evangelio, quitando toda dolencia, echando fuera demonios, sanando toda enfermedad. Lo vemos a Él ocupado, pero al mismo tiempo este capítulo 9 versículo 35 viene como respuesta a todo lo que Jesús viene hablando una vez que Él baja del monte, de estar predicando el sermón del monte. Y dice en el capítulo 8, que es el primer versículo después del sermón del monte, Jesús allí les enseña a ellos sobre cómo vivir, les muestra todo el código, toda la, podemos decir, la carta magna para un ciudadano del reino.
Y él baja del monte cansado después de estar predicando y dice en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, ¿le seguía qué? Mucha gente. El capítulo 8, capítulo 9 del Evangelio de Mateo siempre nos muestra la dimensión del ministerio público de Jesús. A Jesús ante las multitudes. No sé si alguno, bueno, hemos visto lo que el Señor ha permitido en su misericordia estar haciendo a través de esos alcances misioneros a los catíos con la pastora Gisela y todo su equipo, yendo también al Amazonas, yendo a Turfa Extrema, yendo al Pacífico, a tantos lugares. Y Jesús veía a las multitudes y cuando él estaba, dice que él le seguía mucha gente. ¿Qué harías tú viendo una multitud de personas detrás tuyo? Miles de personas pidiéndote, por favor, ora por mí, por favor, tengo una calamidad en mi casa, ven y ora. ¿Qué harías tú con una cantidad de gente detrás tuyo? ¿Qué quisiéramos hacer? Si tú tuvieras un supermercado y encontraras una cantidad de gente padeciendo, ¿qué harías? ¿Qué harías? Uno buscaría darle, uno buscaría entregarle lo que pudiera. Y mira lo que Jesús, como nos dice aquí en el versículo 2. Mira esta compasión de la que nos habla el capítulo 9, versículo 36. Dice, y he aquí, vino un ¿qué? Un leproso y se postró ante él. Metámonos en el cuadro. Imagínate a Jesús, las multitudes, y Jesús desciende, Jesús baja del monte y viene cantidad de gente, y en medio de eso, entre la multitud, viene un leproso. ¿Tú sabes quién es un leproso? ¿Has podido ver alguno alguna vez? Un leproso era una persona que estaba relegado de la sociedad. El Evangelio de Mateo, particularmente el capítulo 8, nos muestra los encuentros de Jesús con pura gente marginada, de alguna manera. Comienza con el leproso, marginado de la sociedad por una enfermedad. Qué doloroso. No solamente este hombre tenía que sufrir el dolor de esta enfermedad, no solo tenía que padecer todo lo que significaba. Usted se imagina que de un momento a otro tú no puedas estar con tus propios hijos, tu esposa, tu familia por causa de una enfermedad. Y no solo eso, que llegue la policía, porque era una ley civil, que los leprosos debían estar aparte de la sociedad. Usted se imagina cómo se sentiría este leproso. Es más, la ley religiosa prohibía a los religiosos, a los ciudadanos o a los creyentes, les prohibía tocar a un leproso porque se convertía en una persona inmunda al tocarlo. Imagínate este leproso. Y este hombre, yendo en contravía de las leyes sociales y de todo lo que no le permitían hacer, se abre campo entre la multitud. Yo me imagino alguno por ahí, viene el leproso, todos se le abrían. Y viene él y se postra, se tira delante de Jesús. Y allí postrado, mira lo que le dice. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿A quién le está diciendo si quieres, puede limpiarme? ¿A quién? Al hombre, al ser más misericordioso de la historia. Aquel que no podía cerrar sus ojos ante la necesidad humana. Hoy en día, ese mismo Dios siente lo mismo por cada persona necesitada. Y mira lo que dice acá. Entonces, él viene y le ruega a Jesús, Señor, si tú quieres. ¿Será que él quisiera hacerlo? Mira la respuesta de Jesús. Y Jesús, me encanta este pedacito, dice, extendiendo la mano, es decir, yo me imagino al leproso porque no podía acercarse por allí a la distancia, pero Jesús viene, se acerca al leproso, y no solamente se acerca, miren lo que dice allí, se acercó y se quedó a la distancia. Yo quiero, sé limpio. ¿Qué dice la Escritura? Acercándose a él, extendió su mano, todavía estaba leproso, todavía la lepra hedía, olía fétido, todavía si tú le tocabas
quedaba lepra en tu mano. Todavía él estaba en esa condición. Y él viene, se acerca, le toca y le dice, yo no creo que le haya hablado mirando al otro lado, lo mira y le dice, quiero, sé limpio. Qué corazón, qué cuadro tan hermoso nos describe este evangelista. Un Jesús misericordioso, compasivo por cada uno de los que padecen en la sociedad. Y él acercándose le tocó e inmediatamente le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, ¿qué? Desapareció. Quizás hoy no tengamos leprosos físicos aquí en medio nuestro, pero hay tanta gente con lepra espiritual, hay tanta gente abandonada, solitaria, hay tantos. Francisco nos compartía y Beto y los muchachos que han estado yendo a hacer ese trabajo con las barras futboleras, con las barras allí, me compartía Francisco que cuando se acercaron al comienzo, pues ellos estaban muy intimidados y temerosos, o más que temerosos, como que enojados y furiosos, pero a los 5, 10 minutos de estarle hablando ellos del amor de Dios, de compartir con ellos, empezaron a abrir su corazón y a decirles cómo se sentían. La gente necesita ese toque, mira ese toque del maestro. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tocados por Jesús de esa manera y nos ha cambiado? Y dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote para que fuera testimonio ante él. Luego en el versículo 5 dice, entrando Jesús en Cafarnaún. Este era otro, también separado de la sociedad, pero era de otra manera. Vino a él un centurión. El centurión, estamos hablando que muchos de los judíos, para tener un estatus político, se hacía centurión, es decir, un soldado romano. Y los soldados romanos, los centuriones, no eran muy amados por la gente, porque los veían como aquellos que habían vendido su propia ciudadanía, su propio credo al servicio del imperio romano. Así que los ciudadanos judíos no veían con buenos ojos a los centuriones. Y ese capítulo está lleno de muestra a ese Jesús acercándose al desechado por la sociedad. Hay personas que aunque estén muy bien económicamente, la sociedad los rechaza. Hay algunos como este centurión. Hoy en día podemos hablar del guarda de tránsito, podemos hablar del policía, podemos hablar de tantos que hay personas que le rechazan y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Y Jesús también le dice a él, yo voy a ir y le sanaré, mostrando su corazón. Pero quiero que vayan conmigo en el versículo 14. El versículo 14 es otra muestra de Jesús en la casa de Pedro. Y dice en el versículo 14, y vio Jesús entrando en la casa de Pedro. Mira cómo Jesús estaba con las multitudes, pero también estaba en las casas. Cuando nosotros hablamos en la iglesia de los grupos de conexión, de tener una célula, un grupo de conexión, estamos hablando de esto mismo que vemos en la Escritura. Nosotros vemos a Jesús, el maestro, en la casa de Pedro, lo vemos en la casa de Simón, del otro. Vemos también a Jesús en casa de tantos, haciendo milagros, maravillas, señales. ¿Cuántos quisieran ver a Jesús sanando a alguien en su propia casa? Es necesario, aquí como vemos acá, a un Pedro abriendo su casa para Jesús. Hoy necesitamos hogares que sean receptivos para que puedan ver la gloria del Señor. Mira en esta casa lo que sucede. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Jesús, a la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. Yo me imagino a Jesús entrando en la casa de Pedro como lo solía hacer. Y él entra y con confianza dice, ¿y dónde está tu suegra? Pedro, ¿qué la hiciste? ¿Qué la hiciste, Pedro? Yo imagino que la escondió, la amarró, ¿qué hizo con él? ¿No? Dice por ahí un cuento de un hombre que dice que lo estaban esperando en una junta. Era una junta de todos los de su empresa. Y llegó tarde herido con sangre. Tenía por acá todo así con las uñas, sabía que con las uñas lo habían arañado y todo. Entonces llegó tarde, dice, qué pena, como media hora tarde. ¿Qué le pasó? Dice, no, es que pues tuve que hacer algo, estaba en algo muy duro en mi corazón, estaba enterrando a mi suegra. Enterrando a tu suegra, uy, lo sentimos mucho, qué dolor. Y entonces, ¿y por qué viniste? Es que tu suegra y
y ya lo enterraron. Dice, pero ¿qué tiene? ¿Y por qué vienes todo con sangre y todo? Dice, no, es que no se quería dejar enterrar. Entonces, aquí no estamos hablando de algo como eso. Dice de Jesús cuando entra a la casa de Pedro, y él se extraña al ver que no estaba la suegra, y entonces entra a una de las habitaciones. ¿Dónde estaba? La encontró postrada en casa con fiebre, estaba con una fiebre. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Nuevamente le tocó con su mano, le tocó su mano, y ¿qué pasó? La fiebre le dejó. Estoy leyendo el versículo 15. Y la fiebre, 14 y 15. Y la fiebre le dejó, y ella ¿qué hizo? Se levantó y les servía a ellos. Mira qué tremendo. Y esto de la suegra de Pedro, como ella, una vez Jesús la sana, se levanta a servir. Y esto nos muestra el deseo que hay en el corazón de Dios también, que nosotros que hemos sido sanados, que hemos sido librados, podamos levantarnos de nuestra comodidad, levantarnos de la bendición en la que estamos, levantarnos de nuestros quehaceres diarios y podamos servir al Señor. Y luego dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿Qué vemos aquí en este capítulo 8? Vemos a Jesús con autoridad. Nos muestra aquí a Jesús con la autoridad sobre las enfermedades, sobre toda enfermedad. ¿Cuántos creen que Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad? A veces cuando vamos a orar por los enfermos, pensamos más en nosotros que en el Señor. Pensamos, ¿será que, Señor, yo sí estaré bien para orar por ellos? ¿Será que tú sí los vas a sanar? Y hay una duda. ¿Saben por qué viene la duda? La duda viene por estar más conscientes de nosotros que de Jesús mismo, del poder de Dios. Pero hoy quiero que tú entiendas, que podamos comprender el corazón del Maestro, cómo Él tiene un corazón dispuesto. Jóvenes, ustedes que van a estar ahorita allá en Turfa Extrema, no duden, porque Dios les va a usar con sanidades y milagros y prodigios sobrenaturales. Tenemos que ir con autoridad. Esa autoridad de Jesús es la misma autoridad que Él traspasa a los discípulos, que Él imparte a los discípulos en el capítulo 9, versículo 35. En el capítulo 8 lo vemos a Él sanando toda enfermedad, mostrando su autoridad sobre las enfermedades. Vemos también que Él echaba fuera todos los demonios, la autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio, sanando enfermedades. Lo vemos también sanando, librando a la gente de opresión demoníaca. Lo vemos también con autoridad sobre la naturaleza. En el capítulo 9 nos dice que Jesús subió a una barca, y cuando Él se alejaba, vino una gran tormenta. Vemos a Jesús con autoridad para perdonar pecados. En el capítulo 7, acompáñenme un momento allí donde estábamos ahora, y entremos en el capítulo 8, versículo 18. 8:18. ¿Están conmigo? Estamos viendo las multitudes. Y miren el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, otra vez, mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Qué hizo Jesús? Había mucha gente, multitudes le seguían. Los que estaban enfermos le decían, Maestro, ven, tócame, sáname. Toda la gente buscando. Y Jesús, eso es como un contraste. Viendo las multitudes, Jesús entonces sube a una embarcación, dice en el versículo 23, entra en una barca con sus discípulos y se aleja. ¿Qué contraste? Las multitudes necesitando de Jesús, necesitando sanidad, necesitando liberación. Y Jesús, en vez de volver y bajar y ministrarles a ellos, se aleja. ¿Por qué? Porque la solución de Jesús, la respuesta de Jesús para las multitudes, somos nosotros, sus discípulos. ¿Qué hace Él? Él se aleja con sus discípulos.
Y allí les muestra otro de los grandes milagros que encontramos en esta escritura. El milagro donde Él ordena a la tempestad enmudecer, a los vientos callar, y se hace calma en ese lugar. Pero Él, de aquí es de donde se desprende 9:35. Cuando Él ve las multitudes dispersas, desamparadas, enfermas, con demonios, lleno de problemas, ¿y Él qué hace? Se enfoca en sus discípulos. Por eso, de aquí es de donde se desprende el 9:35. Al ver las multitudes, tuvo compasión. Y entonces, ¿qué le dice a los discípulos? ¿Qué les dice a ellos? La mies es mucha. Yo soy el único obrero. Soy el único que estoy sanando. Soy el único que estoy echando fuera demonios. Soy el único que tiene toda esta autoridad y poder. No. Entonces, vamos nuevamente al 9:35. Por eso es que Él dice, al ver la multitud, leámoslo en ese mismo, con esta misma perspectiva. Al ver las multitudes, entonces, ¿Él qué hizo? Dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo los ve? ¿Cómo ve Jesús a las multitudes? Desamparadas, dispersas y sin obreros, sin guías, sin líderes que les muestren el camino. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 10, viene Jesús y les dice, llamando a sus discípulos. Mire, el llamamiento de Jesús es el mismo, lo fue en ese entonces a sus discípulos, es para ti y para mí hoy en día. Es el mismo llamado de parte de Jesús, es el mismo llamado de parte del Señor. Nos llama como llamó a los discípulos. La mies está blanca, la mies necesita obreros. Necesitamos llevar libertad y necesitamos llevar palabra a los que necesitan ser libertados. Entonces, llamando a los discípulos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Él? ¿Les dio qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se acuerda cómo comenzó el 9:35? Recorría Jesús enseñando, predicando, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Le estaba diciendo a los discípulos, le estaba diciendo, ahora ustedes van a hacer lo que yo he estado haciendo. Y esa es la compasión de Jesús. ¿Qué significa compasión? ¿Qué significa esta palabra compasión? La palabra compasión que usa aquí la palabra significa dolor en las entrañas, estremecerse en las entrañas. Cuando Jesús veía la enfermedad, Él se conmovía en lo más profundo y Él era impulsado para ir a sanar, para ir a librar, para ir a traer libertad a los oprimidos. Esta, como dice aquí, esta compasión tenía que ver con un dolor que salía desde la profundidad. Podemos decir que cuando Jesús era movido a compasión, la misma fuente de vida temblaba, el fundamento de todo el amor explotaba en la vida de Jesús. El abismo de la inmensa, inagotable e ilimitada ternura de Dios se revelaba y Él inmediatamente en esa compasión daba un paso y se acercaba al necesitado. ¿Qué necesitamos como iglesia? Tener la misma compasión de Jesús. Necesitamos ver a las multitudes como Jesús las veía. Por eso, en este versículo, Él hace un contraste entre la multitud o el mundo y la iglesia. Porque Él dice que las multitudes estaban, ¿qué? Desamparadas. ¿Qué es la palabra desamparar? ¿Qué es la palabra desamparadas? ¿Sabe qué significa desamparadas? Significa personas sin amparo, dejar sin amparo a la persona que lo pide. Significa, ¿qué es amparo? Abrigo o cobijo o defensa, protección. El mundo está desprotegido, desamparado, está solitario. Y el Señor le dice, ellos están desamparados, vayan y prediquen el evangelio, es decir, tráiganlos para que encuentren amparo. ¿En dónde va a encontrar amparo la sociedad? Los desamparados, ¿dónde van a encontrar amparo? ¿Dónde? ¿En dónde se espera que reciban amparo? ¿Dónde? En la iglesia.
con los creyentes, en cada hogar, en cada grupo de conexión, cada familia, cada área de la iglesia que se reúne junto. Allí tenemos que sentir el amparo. El Señor nos ha estado hablando a través del apóstol Marcela acerca de la ofensa, del perdonar, del sanar, del estar limpio de los corazones. Dios ha estado restaurando los corazones de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es una casa de refugio, una casa de amparo para el necesitado. Porque debemos nosotros ofrecer cobertura para aquel que está descubierto. Eso es la iglesia del Señor. Necesitamos entender que nosotros somos como casas de refugio. En el Antiguo Testamento existían 6 ciudades de refugio. Esas ciudades de refugio eran unas ciudades en todas las tribus de Israel. En las 12 había una ciudad de refugio en un lugar siempre alto, donde pudiera ser visto por todos, para que si alguna persona llegase a matar a alguien por accidente, que por accidente asesinó a alguien, la familia tenía todo el derecho legal para matar a aquel que había matado a su familia. Así que cuando alguien por accidente había atropellado con un hacha en un trabajo, de alguna manera había asesinado a alguien, la persona que había sido el que había asesinado al otro salía corriendo a buscar una ciudad de refugio. Él tenía que correr a lo que más diera, porque la única manera en que él sabía que estaba seguro, estaba amparado y que podía estar seguro era ir a una ciudad de refugio. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? Que nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Estos vengadores, así se llamaba, los familiares que querían vengar la muerte de su familiar, se les llamaba vengador. Y muchos vengadores se iban con su machete, con lo suyo, y estaban en la puerta de la ciudad de refugio buscando que saliera la persona. Tenían 5 años para estar en la ciudad de refugio. Allí había una obligación de darles trabajo, de darles alimento, protección en esta ciudad de refugio. Y eso nos habla de lo que es la iglesia. La iglesia debemos ser ciudades de refugio, donde la gente pueda protegerse, cuidarse. El asunto es que muchas veces el diablo quiere que salgamos de la ciudad de refugio y podamos vivir vidas solitarias, desamparadas y apartadas, para el enemigo venir y ser presa fácil del diablo y sacarnos. Esta palabra también disperso. Bueno, entonces la iglesia debe dar contención, cuidado y protección al creyente, al nuevo creyente. Es decir, tiene que haber un sentido de paternidad en medio nuestro. Eso es lo que vemos en Jesús. ¿Cómo se sentía la gente con Jesús? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo veía la gente a Jesús? Como un padre. Ese abrazo. Él veía al leproso y venía y lo tocaba y lo abrazaba. Sé sano. Veía a alguien enfermo, inmediatamente venía a cubrirlo. Veía a alguien endemoniado, inmediatamente le traía libertad. Porque Jesús estaba revelando a través de cada uno de estos actos el corazón amoroso del Padre, la compasión de Jesús. ¿Cuántos de aquí son luz para esta ciudad, para este mundo? Tú y yo somos como Jesús fue estando aquí en la tierra físicamente. Debemos dar esta protección. También dice que Jesús ve a la multitud dispersa. ¿Qué significa dispersa? Solitaria, apartado o separado. Es algo que posee una cualidad potencial en sí mismo para hacer inefectivo a aquellos que se separan. Es decir, el Señor vio a la gente dispersa y separada. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué debe ofrecer la iglesia? ¿Un sentido de qué? De pertenencia a la gente. Un sentido de pertenencia, de identidad y de pertenencia. Tú haces parte. Yo te invito, si tú no estás conectado con un grupo de conexión en la iglesia, si tal vez estás tú, aunque estés en esta ciudad de refugio, todavía estás disperso y todavía puedes estar apartado de los demás, desamparado. Esa no es la voluntad de Dios. Que estemos solamente como cristianos que venimos cada domingo y nos vamos. Quizás si las circunstancias sobre ti son tan difíciles, busca una manera de tener conexión con alguien, porque la iglesia, la única manera que podemos ser iglesia es cuando fluye esta vida del Señor en medio nuestro. Pero también algo que ofrece la iglesia es guía y dirección, porque dice que ellas estaban como
ovejas dispersas, separadas, que no tenían pastor. Hay pastoreo, y no solamente me refiero a los pastores, el pastoreo que nos damos unos a otros, la protección y el cuidado que nos podemos dar el uno al otro. Esta semana Martica Castro y la hija de Martica tuvo un accidente. Joana, la hija de Martica, ella estuvo con una moto saliendo de la universidad y se golpeó muy fuerte, ha perdido la memoria temporalmente, al comienzo no reconocía, poco a poco ha estado recuperando. Pero qué bendición, me decía Martica ayer, me decía, mira pastor, pero estoy tan cansado, no solamente por el trasnocho, no solamente por todo el cuidado que tuvo que tener con la hija, con el ojo morado, hinchado, estaban mirando porque posiblemente le iba a hacer una cirugía en el pómulo, todavía estamos confiando que no van a tener necesidad de ninguna cirugía, pero me decía, pero ¿sabe qué? Lo que me tiene ahí cansado, pero al mismo tiempo con gozo, la cantidad de hermanos pendientes. ¿Qué necesitas? ¿Qué hacer en la clínica, en la casa? ¿Cómo podemos apoyarte? Eso es ser iglesia, eso es ser familia, y ese es el sentido que vemos en esta escritura. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él toma y Él envía a los discípulos como respuesta al desamparo, como respuesta a la dispersión y como respuesta a la falta de protección de la gente. Tú y yo hoy debemos entender, como lo dice el mensaje, nosotros hoy debemos entender que hay una compasión que cobija, que cubre, que sostiene. No sigamos más viendo a las multitudes como que estuvieran cobijadas, no. El licor no cobija, el adulterio no cobija. Antes hace a la gente más solitaria. El pecado hace a la gente vulnerable y lo aparta. Necesitamos entender que las multitudes están desamparadas, que las multitudes están dispersas, que necesitan un pastor, que necesitan una guía, que tú y yo somos, como los discípulos, la respuesta de Jesús para las multitudes. Pongámonos en pie y quiero pedirte, si tú en esta mañana tal vez que nos acompañes aquí, te sientes o vives disperso, tal vez sientes que no haces parte de un lugar donde te puedan proteger, guardar. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, somos eso, somos ese cobijo, somos esa ciudad de refugio donde puedes ampararte. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana, antes de hacer un llamado a que todos podamos responder al Señor y decirle: Señor, yo soy ese discípulo que quiero ir a ministrar con la misma autoridad, con el mismo poder. Ese es nuestro llamado. Somos obreros de la mies, somos obreros. Pero si tú estás aquí hoy y necesitas recibir ese perdón de tus pecados, porque esa autoridad de Jesús para sanar la enfermedad, también tiene autoridad para sanar la enfermedad del alma, para sanar la enfermedad del pecado, para perdonar, para limpiarte. Y si tú hoy quieres recibir ese regalo de la vida eterna, yo quiero pedirte que vengas aquí, que me acompañes. Si hay algunos que nos visitan hoy, vamos a hacer una oración recibiendo al Señor en tu corazón y diciéndole: Señor, yo quiero que tú me perdones de todos mis pecados. Yo quiero recibir el milagro de tu salvación. Quiero hoy recibir de parte tuya ese regalo que hace de mí una nueva persona. Quiero invitar a Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿qué dice acá? Bueno, lo invitó Esther. Tú eres Marco Aurelio. Mora, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal si los que lo invitaron pueden venir, por favor? Queremos invitar también a Rosa. Ese es también, ¿esto es familiar? ¿Tu esposa? No, nada. No. También quiero invitar a Javier Sevilla, que nos acompañes también. A Lucía Cajiao, la invitó Elvia García, bienvenidos. Ana Camila Rico. Jean-Pierre Rico también, es toda una familia. Y Luzmila, que es Cuetia, bienvenidos cada uno de ustedes. La palabra del Señor nos dice
que el Señor murió por nuestros pecados. Y Él nos manda que nosotros, si confesamos a Jesús aquí en la tierra como el Señor de nuestra vida, dice que Él también nos va a confesar un día delante del Señor allá en el cielo. Vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Señor ese perdón de pecados. ¿Ustedes creen que el Señor puede hacer de ustedes una nueva persona? Ese es el milagro mayor, que el Señor viene, limpia sus pecados, y no solamente tiene autoridad para limpiar sus pecados, sino para sanar su cuerpo. Vamos a orar y vamos a hacer esta oración juntos. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Yo hoy confieso que me he apartado de tus caminos, pero hoy vuelvo a ti y reconozco, Señor, que tú moriste por mí y resucitaste. Hoy te hago el Señor y el dueño de mi vida de hoy en adelante. Gracias por perdonar mis pecados y por hacerme una nueva persona, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por estas vidas. Bienvenidos. Queremos compartir con ustedes un momento, un refrigerio y también unos pequeños detalles que queremos darles. Vayan por favor con él. Él se llama Bernardo. Los que lo invitaron pueden ir, nosotros no nos vamos, nos quedamos acá. Vayan por favor. ¿Cuántos hay aquí que quieren ser esos obreros del Señor, que quieren hoy decirle como los discípulos: Señor, heme aquí? ¿Cuántos quieren caminar en la autoridad del reino de los cielos, de sanar enfermos, autoridad para limpiar a aquel leproso, para echar fuera demonios? Quiero pedirte que vengas aquí y vamos a pedirle al Señor que Él renueve en nosotros esa compasión que cubre, compasión que sostiene al necesitado, para que caminemos en esa autoridad de Jesús. Si hay enfermos, quiero pedirle que vengan por favor. Vamos a orar para que podamos ver el poder del nombre de Jesús. Él nos ha dado su autoridad, autoridad sobre toda enfermedad, autoridad sobre todo demonio, autoridad sobre toda circunstancia. Y si tú hoy, ¿cuál es el llamado? Número uno, para que podamos recibir esa compasión de Jesús. Que el Señor traiga a nuestro corazón ese mismo sentir de esa compasión que vemos en la vida de Jesús. Dos, para que el Señor nos traiga revelación acerca de nuestra autoridad, la autoridad que Él nos ha dado para orar por enfermos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un enfermo siendo sanado? ¿Cuándo fue la última vez que viste a una persona oprimida por los demonios siendo liberado? Hoy te hago el desafío para que como iglesia entendamos lo que somos: obreros enviados a la mies. Vamos a hacer esta confesión juntos. Señor Jesús, hoy yo te pido que traigas a mi corazón esa misma compasión por el perdido, por el necesitado, por el desamparado. Abre mis ojos para ver como tú ves, para ver a las multitudes desamparadas, dispersas y como ovejas sin pastor. Hoy, Señor, trae a mi corazón el mismo corazón tuyo, misericordioso, y revela mi corazón y en mi vida la autoridad que tengo en tu nombre. Y hoy yo recibo y respondo a tu llamado. Yo hoy recibo la autoridad para sanar enfermos, para predicar el evangelio, para echar fuera demonios. Hoy en el nombre de Jesús, hoy me uno contigo, me alineo contigo en tu llamado y me declaro como un obrero para la mies. Dame encuentros divinos, dame oportunidades para usar la autoridad que tú me has dado. Y en el nombre de Jesús, yo me declaro un obrero de tu reino, con la autoridad para ganar almas y traerlos a tu reino.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. La mies es mucha, la necesidad, y pocos obreros al campo van. Sí, Señor, aquí estamos estos obreros contigo. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, dile al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, dile de nuevo. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Amado Señor, gracias. Estamos dispuestos y enviamos a este pueblo, Señor amado, como obreros a la mies, a la multitud de esta ciudad. Bendecimos cada vida, cada creyente, y declaramos sobre cada familia, cada hogar, un hogar para milagros, para sanidades y prodigios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.